anestesia, pero no son de receptores nicotínicos, entonces actúan a nivel de la placa motora. Entonces el curare era una droga que la usaban los indios, todavía la usan aquí en Sudamérica, la sacan es un extracto de un bejuco, ponen ese bejuco, lo pueden hervir y demás para extraer el tóxico, mojan las flechas con eso y se van a cazar animalitos a la selva con eso. Entonces resulta que cuando entran el curare en contacto con el torrente sanguíneo del animal, va a producir un efecto bien interesante, va a bloquear esos canales de sodio, esos canales de sodio nicotínicos, entonces va a producir una parálisis y el animal queda paralizado. Ustedes lo han visto que cae del árbol como una guama, entonces cae derechito al piso porque está paralizado. Entonces llega el piecito, lo amarra y demás, y ve que lo mate, lo deja después y se lo lleva para comerse. Pero ese hallazgo fue extremadamente importante en medicina, porque en la actualidad tenemos una colección de relajantes musculares derivados del curare que se usan en anestesia. Entonces, para que cuando ustedes estén operando al paciente no se les levante de esa camilla o no empiece igual que cuando uno está dormido, que empieza uno a revolcarse, a moverse para un lado y para otro. Entonces usamos un relajante cumarínico, curarizante, para que quede paralizado. Son tan buenos que hacen parálisis respiratoria, entonces los entubamos y les damos respiración durante la cirugía. Bueno, entonces, ya hablamos de esto, y nos quedamos un poquito más mañana. También están en relación con a nivel de tratamientos oftalmológicos. Tenemos entonces anticolinérgicos. Entonces, en los anticolinérgicos tenemos la atropina y tenemos la escopolamina. Son anticolinérgicos naturales. La atropina se saca de una planta, o se sacaba, ya se hace artificial, que se llama la belladona. Recibe ese nombre porque las mujeres en la antigua Roma ya conocían esa matica y entonces cogían las hojitas y demás de la mata, las trituraban y se las untaban en los ojos. Se las untaban en los ojos porque consideraban como algo, los romanos consideraban que las mujeres con las pupilas midriáticas se veían muy bonitas. Entonces, las mujeres untaban eso para que las vieran bonitas y por eso esa planta recibió el nombre de belladona. Queda claro el efecto anticolinérgico al producir la midriasis. ¿Ya? Entonces, ¿qué otros efectos producirá la escopolamina? Ya ustedes saben qué pasará en un paciente que se los trae por una presunta intoxicación con escopolamina, que aquí hay mucho bandido que le da por hacer esas gracias, ¿cierto? Entonces, la escopolamina también es natural. Ustedes saben que se extrae aquí de un árbol que le dicen el borrachero, tiene otros nombres, que da unas flores grandes, se extraen las semillas y los bandidos usan esos extractos de semillas para envenenar a la gente. ¿Ya? Sí. ¿Cómo es la barrera de Entonces, básicamente, estas drogas tienen que ser ingeridas o intravenosas. Ese cuento de que cogieron y se lo soplaron o así, eso es muy poco probable que ocurra. Eso, pues, intoxicarlo a alguien con escopolamina, así que se la sopleen. Uno oye las historias así, grandes por televisión, pero eso es muy poco probable. Pues es que puede ser más probable, porque mi coche tiene años que me hace tranquilidad, o sea, nunca me acuerdo que me he hecho. Yo empezaría a dudar de esa historia. O otro droga. Pero muy poco probable que aún le hagan esa gracia. En un confite, en un jugo, eso sí es una cosa muy distinta y así sí les funciona muy bien. La escopolamina. Bueno, entonces, ¿cuáles serán los efectos de la atropina? Bueno, la droga que se le dan a los gringos
a los soldaditos gringos cargan ampollas de atropina, ¿ya? Que les dije es el que contrarresta los efectos de esos órganos reparados y demás. Entonces, ¿qué producirá la atropina? Sequedad de mucosa. Sequedad de mucosas, exactamente. Es una de las cosas notorias de una intoxicación por atropina. ¿Qué más? Taquicardia. ¿Qué más? Midriasis, exactamente. ¿Qué producirá a nivel pulmonar? Broncodilatación, exactamente. ¿Qué pasará con la motilidad intestinal? Disminuida, ¿cierto? Esta atropina la usamos en cantidades de tratamiento. Es una droga que también la mantenemos en urgencias. La usamos porque necesitamos de pronto aumentar la frecuencia cardíaca en un paciente, ¿ya? Entonces la ponemos, tiene cantidad de utilidades, ¿ya? Y esas se las tengo ahí en el taller para que la tengan muy en mente también. Es una de las drogas 1A, ¿ya? Bueno, están también las semisintéticas o sintéticas, o sea, a partir de estas naturales, entonces han fabricado un montón de esas. Entonces están lo que son las anticolinérgicas generales. Esta es el bromuro de escopolamina, pero esta, la butilescopolamina, buscapina, creo que casi todos han tomado de esa alguna vez en la vida. ¿Ya? Sí. La buscapina puede separar la escopolamina, no, porque es la misma molécula, pero se le hace un cambio estructural a nivel de la molécula. O sea, es probable que con tratamientos químicos lo lograríamos, pero es muy complicado eso. Muy complicado. Es más fácil producir buscapina a partir de escopolamina que al revés. Bueno. Bueno, aquí tenemos pues todas las variantes que hay. Se usan para todo lo que quieran, o sea, desde espasmos musculares hasta problemas oculares y demás. Hasta problemas oculares. Vea pues. ¿Cómo? Seguro. Yo vi bien Bueno, ahora aquí tiene por ejemplo de uso oftalmológico. Este ciclopil es muy usado. El midiaticum es uno de los que se usan en oftalmología para hacer el examen oftalmológico, para inhibir secreción gástrica, problemas de gastritis y demás. La pirencefina, antiespasmódicos broncodilatadores, ahí tenemos entonces, que les estaba diciendo antes. Entonces está el bromuro de ipatropio, una droga también de uso 1A, es el atroveno. Entonces es un broncodilatador que lo mandamos en cantidades industriales en inhalador o en los pacientes que tenemos en urgencias, pacientes con problemas, los que estuvimos viendo que teníamos problemas con los agonistas beta 2, entonces podemos echarle mano a uno de estos, al bromuro de ipatropio, una droga 1A en ese tipo de tratamiento. ¿Listo? Obviamente por el efecto que ya dijimos con la atropina, ¿cierto? Entonces, para espasmos urinarios, entonces esas personas que tienen que tienen litiasis renal, por ejemplo, y demás, estas drogas son muy buenas para mejorar ese tipo de sintomatología. Pacientes prostáticos, por ejemplo. ¿Ya? Y también los usamos incluso como antiparkinsonianos. ¿Por qué servirán como antiparkinsonianos? Y estas son drogas pues, que las usamos para el artame, el aquinetón, drogas que se usan bastante en Parkinson. ¿Por qué servirán para el Parkinson? Porque bloquean la placa motora. Bloquean la placa motora, pues. Bloquean la acetilcolina, la acetilcolina en la placa motora, entonces disminuye. Eso es cierto, disminuye la actividad de la acetilcolina. Entonces,
Al disminuir la actividad de la acetilcolina, disminuye pues, las descargas que se producen. Y no hay contracción. Produce mayor relajación. Uno de los problemas graves con el paciente con Parkinson es que se nos pone más rígido que la tabla. Entonces usamos este tipo de medicaciones también. ¿Ya? Sencillo pues. Igual los efectos adversos y las contraindicaciones ya las hemos repetido muchas veces y yo creo que las sacamos de lógica. ¿Cierto? ¿Qué contraindicación gastrointestinal tendrán estas drogas? Estreñimiento. Pacientes con estreñimiento lo empeoramos, les podemos producir una obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, todo esto, fíjense, que con lo que vio Mariana va sacando uno de lógica que hace cada una de estas drogas. Entonces volvemos a repetir un poquito lo que ya hemos visto de lo anterior. En simpático-miméticas, entonces están adrenérgicas alfa, entonces está el levofén, el efortil, ¿ya? Esta es el gasolín. Estas drogas, ¿para qué las usaremos? Ya lo habíamos dicho. ¿Para qué servirán esas drogas? ¿Cómo? ¿Para qué? No, no tanto para paro. Las usamos más que todo para aumentar la presión arterial. Hay que tener en cuenta, hay que tener cuidado en pacientes que estén hipovolémicos. En pacientes hipovolémicos, estas drogas no las debemos usar. ¿Ya? El levofén es una droga esta, que es una adrenalina, que se ha modificado la molécula y se está usando, que es para uso en cuidados intensivos. Ya les dije el efecto que puede producir. Se puede trabajar en producción de necrosis de tejido. ¿Ya? Entonces estas son drogas, bueno, el efortil en algunos casos se manda, pero no es lo más indicado, pero lo usamos especialmente en unidades de cuidados intensivos, en lugares donde vamos a necesitar al paciente. Estimulantes alfa y beta adrenérgicos ya lo dijimos. Ya hemos machacado mucho hoy de ellos. Adrenalina, dopamina, lo que son las anfetaminas, ¿ya? Y de ahí están las metanfetaminas, que son las drogas que actualmente les gustan mucho de las discotecas, los alcaloides sintéticos. Entonces esos, en vez de ponerse a sembrar coca y demás, entonces uno ya hace una cocina casera, un buen laboratorio, fabrica las metanfetaminas y las vende y se tapan de plata. Pues sí, y se llama la casa porque está en el laboratorio, no las dos. Pero entonces, las metanfetaminas, pues ya dijimos que se habían empezado a usar algunas veces en tratamientos para la gripas y demás, bajas dosis, y ya se retiraron todos los medicamentos.